Hubo una fase en la historia de Israel en que todo parecía al borde del caos. La unidad de las tribus se había debilitado, pues no existía un gobernante central que mantuviera al pueblo en el camino correcto. En ese escenario, los relatos, recogidos en el libro de Jueces, registran cómo mujeres y hombres se alternaban en la misión de conducir a la nación. Entre esas figuras surgió Débora, un nombre que rompió todas las expectativas de la sociedad patriarcal y demostró cómo la valentía puede encontrar un espacio incluso cuando todo sugiere debilidad. Débora no era alguien que ocupase el poder de manera forzada o transitoria. En Jueces capítulo 4 se la describe como una autoridad reconocida, a quien el pueblo de Israel acudía para resolver disputas y recibir consejos, y además de ese papel de árbitro, recibía revelaciones del Eterno. Eso la colocaba en Mino Misam, una posición única. Poseía legitimidad administrativa y a la vez carisma espiritual. Su tienda o palmera, donde escuchaba a todos, se encontraba en la región montañosa de Efraín, entre Rama y Betel. Diariamente llegaban viajeros, familias enteras o habitantes locales en busca de respuestas. Su nombre lleva el significado de abeja, quizás sugiriendo diligencia, trabajo en cooperación y productividad. Quien se acercaba a ella notaba que no se trataba de una mera mediadora de conflictos, sino de una mujer cuya visión trascendía problemas puntuales. Débora albergaba un deseo sincero de ver a su pueblo libre y honrando las enseñanzas recibidas desde los días de Moisés. En esa época, el territorio israelita carecía de una dirección centralizada. No había rey. Las 12 tribus vivían organizadas por sí mismas y a menudo cada una seguía rumbos diferentes. Muchos se preguntaban, ¿hasta cuándo continuaremos, indefensos frente a naciones vecinas que nos explotan? En medio de la desesperanza, Débora se levantó como respuesta, señalando que había salida, pero que era preciso volver a aferrarse al Creador y tomar actitudes valientes en el campo de batalla. Antes de comprender cómo esta líder condujo a los habitantes hacia un triunfo inesperado, es esencial entender el contexto histórico que sirvió de telón de fondo para su actuación. Después de que Josué, sucesor de Moisés, finalizase la conquista de gran parte de Canaán, hubo un periodo de relativa estabilidad. Sin embargo, con el pasar de los años, las nuevas generaciones se fueron distanciando de los principios que los unificaban. Surgieron influencias de cultos extranjeros y, consecuentemente, prácticas que desagradaban al Eterno. Jueces, capítulo 2, relata una especie de círculo vicioso. El pueblo se alejaba del Creador, convivía con la idolatría, sufría conquistas de enemigos y clamaba por rescate. Entonces, se levantaba un libertador que devolvía la paz, pero al morir, todo volvía a comenzar. En varios momentos, ese libertador recibía la designación de juez. A diferencia del sentido actual de la palabra, esos líderes no actuaban únicamente en el poder judicial, sino que también funcionaban como administradores, jefes militares o guías espirituales. Cada vez que un grupo pagano amenazaba a las tribus, el Eterno levantaba a alguien para unificarlas y derrotar al adversario. Eude, por ejemplo, fue uno de esos personajes que trajo un alivio temporal. Sin embargo, tan pronto como Eude falleció, la nación se vio nuevamente en las garras de una grave opresión. El texto de Jueces enfatiza que Israel volvió a practicar lo que no era bueno a los ojos del Creador, y así se instauró otro período oscuro. El rey Jabín de Canaán dominaba amplias regiones del norte. Su sede estaba en Hazor, y quien realmente conducía las operaciones militares era Sísera, un comandante que disponía de un aparato tecnológico avanzadísimo para esa época, 900 carros de hierro. Esos vehículos de guerra eran temidos porque podían avanzar rápidamente por los campos, atropellando a la infantería enemiga. Como consecuencia, la gente vivía con cautela. Había quienes evitaban las rutas principales para no encontrarse con patrullas cananeas. Los pueblos sufrían cobros de tributos, extorsiones y amenazas. 20 años de sumisión habían dejado al pueblo saturado de injusticias, pero sin ánimos para organizar una revuelta. Fue en ese clima que Débora se destacó
reuniendo las virtudes de jueza y profetisa. Ella escuchaba el grito de auxilio y sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. La figura de Débora no aparece de manera oscura en el relato bíblico. Al contrario, Jueces, capítulo 4, versículos 4 y 5, deja claro que ella ya era conocida a nivel nacional por arbitrar conflictos. La mención del lugar exacto donde se sentaba, la palmera de Débora, muestra que su punto de atención se había vuelto tan célebre que recibió su nombre. No solo familias humildes la buscaban, sino también jefes tribales y líderes de clanes que necesitaban instrucciones precisas. Su reputación venía de una combinación singular: sabiduría jurídica y autoridad espiritual. Solucionaba conflictos internos, tal vez involucrando disputas de tierras, negociaciones de dotes, acuerdos comerciales o peleas familiares. Por ser profetisa, Débora hablaba en nombre del Creador, reforzando que sus decisiones no eran solo fruto de la inteligencia humana, sino que contaban con un respaldo superior. En general, se esperaría que un hombre ejerciera tal oficio. Sin embargo, la realidad de Israel en aquellos días no favorecía patrones predecibles. Muchas veces, la ausencia de un mando firme abría el espacio a personas que se distinguían por su integridad. Probablemente, Débora adquirió credibilidad al resolver casos de forma justa y al transmitir palabras que se cumplían. Así, conquistó el respeto en todas las capas de la sociedad. Mientras otras autoridades masculinas dudaban en desafiar a Javín, esa mujer valiente ya no soportaba ver sufrir al pueblo. Ella conocía la historia de los patriarcas, recordaba cómo el Creador había liberado al pueblo de la esclavitud egipcia, guiándolos bajo el liderazgo de Moisés. No tenía sentido permanecer prisioneros de fuerzas cananeas cuando había promesas de protección y prosperidad. Fue entonces que un día Débora llamó a Barak, un guerrero de Quedes, perteneciente al territorio de Naftalí, para anunciar algo que cambiaría por completo el curso de esos acontecimientos. La iniciativa partió de ella. Según Jueces, capítulo 4, versículo 6, Débora envió un mensaje a Barak para que viniera de inmediato. Cuando él llegó, ella transmitió la orden que creía haber recibido del Eterno. Reúne a 10,000 hombres de las tribus de Zabulón y Naftalí y sube al monte Tabor. Allí, el Señor hará caer en tus manos al comandante enemigo. Esas palabras no se basaban en suposiciones, sino en convicción profética. La líder enfatizó que Dios atraería a Sísera hacia el río Quisom a fin de sellar la derrota del opresor. Para Barak, cumplir tal determinación significaba embarcarse en una empresa arriesgada. Sus tribus no contaban con carros de guerra reforzados con hierro, ni eran conocidas por tener grandes arsenales. Aún así, la convicción de Débora era tan firme que él sintió que había llegado el momento de intentarlo. Sin embargo, por alguna razón, quizás inseguridad, o la conciencia de que la verdadera dirección moral le pertenecía a ella, Barak impuso una condición: solo marcharía si la profetisa lo acompañaba. Si Débora estuviera presente, él sabría que Dios estaba al mando de aquella misión. Esa petición ilustra que muchos dudaban de la propia fuerza frente a un ejército cananeo superior. Pero la presencia de la jueza simbolizaba la bendición divina. Débora no lo rechazó. Les dijo a Barak que iría, pero hizo una declaración importante: tú no recibirás toda la gloria de la victoria, pues el Señor entregará a Sísera en manos de una mujer. Algunos intérpretes piensan que se refería a sí misma, pero en realidad había otra persona destinada a concluir la caída del comandante enemigo. El paso siguiente fue que Barak reunió voluntarios. Se estima que el número necesario era de 10,000 hombres. Ese contingente partió hacia el monte Tabor, una elevación de forma singular en la llanura. La posición geográfica ofrecía una ventaja defensiva, pues permitía observar a lo lejos el avance de los carros cananeos. Además, con Débora presente, todos se sentían motivados. Antes la gente estaba dispersa y sometida. Ahora, bastaba con mirar a la profetisa segura de sí misma para alimentar la esperanza de que el Creador actuaría a su favor. Al decidir acompañar a Barak y a los soldados,
Débora asumió también una posición de mando moral y motivacional. La mera noticia de que una mujer, históricamente marginada por la cultura, osara liderar un ejército, sorprendía a quienes estaban acostumbrados a ver solo a hombres en la línea de frente. Sin embargo, ese impacto era justamente el estímulo que Israel necesitaba para romper la inercia y enfrentar a un enemigo tan bien equipado. Quedan pocos detalles sobre la dinámica del reclutamiento, pero la narrativa sugiere que algunas tribus del norte respondieron al llamado con prontitud. Otras, por diversos motivos, no enviaron refuerzos. En el cántico posterior de Débora, descrito en Jueces capítulo 5, ella llega a citar nominalmente a algunas tribus que no se adhirieron al conflicto. Lo cierto es que Zabulón y Naftalí figuraron como las columnas principales de la ofensiva, pues sufrían directamente la tiranía de Jabín. El monte Tabor se convirtió en símbolo de esperanza. En su base, el ambiente era de expectación, ya que nadie sabía con certeza cuál sería la estrategia o cómo vencer la supremacía de Sísera. Débora recordaba a todos que, más importante que tácticas avanzadas, era la confianza en que el Eterno no abandona a quienes se vuelven sinceramente a Él. Esa certeza se diseminó entre los combatientes, creando una especie de unión que las tribus no habían experimentado desde hacía tiempo. Cuando las noticias llegaron a oídos de Sísera, él preparó su ejército para sofocar aquella revuelta incipiente. Si había una insurrección en curso, su deber era aplastarla rápidamente, demostrando a todos que el dominio de Jabín no podía ser cuestionado. En Jueces, capítulo 4, versículos 12 y 13, leemos que él convocó sus 900 carros de hierro y reunió guerreros en Jarosete Hagoim, desplazándose hacia el río Kisom. Confiaba tanto en su ventaja mecánica y numérica que creía que la lucha sería solo una formalidad. No obstante, lo que Sísera desconocía era la fuerza espiritual que animaba a Israel. La presencia de Débora significaba que el Eterno ya había trazado un desenlace. Aún así, el impacto de enfrentar aquellas carrozas blindadas no debía ser subestimado. Los hebreos no contaban con recursos comparables, ni caballería, ni escudos reforzados. Un enfrentamiento directo parecía suicida, pero la jueza aseguraba que ellos no caerían. El día en que ocurrió el enfrentamiento final, Débora vio que la tropa cananea se acercaba a la llanura. Entonces, en Jueces, capítulo 4, versículo 14, dijo a Barak: «Levántate, porque este es el día en que el Señor entregó a Sísera en tus manos. ¿No es cierto que él ya iba delante de ti?». Esa frase resonó en los corazones, despertando el valor incluso en quienes aún dudaban. Sin dudar, Barak partió desde la cima del Tabor e inició el ataque contra el enemigo. El enfrentamiento que siguió se describe en pocas líneas, pero su impacto fue estruendoso. En Jueces, capítulo 4, versículo 15, se dice que el Señor confundió al ejército de Sísera. Ya en Jueces, capítulo 5, versículo 21, el cántico de celebración afirma que el río Kisom arrastró adversarios, sugiriendo la idea de una gran avalancha o tormenta inesperada que inundó el terreno. Independientemente del fenómeno exacto, el resultado fue devastador para las carrozas pesadas, carros de hierro que funcionaban admirablemente en terreno seco y firme, se convirtieron en una trampa para sus propios conductores en medio del lodo. Los caballos se agitaron, los soldados cananeos se vieron desorientados y la formación perdió cohesión rápidamente. Débora, acompañando la ofensiva, percibió que Dios había cumplido la promesa. Con la fuerza que venía de los cielos, Israel se armó de valor para avanzar sobre un enemigo desestabilizado. En medio del caos, Sísera fue invadido por el pánico ante la posibilidad de ser capturado o muerto en batalla. Abandonó la carroza, atascada, y huyó a pie. Barak y sus hombres continuaron atacando, persiguiendo a los remanentes hasta Jarosete Hagoim. Cada carro destruido representaba un símbolo de que el yugo cananeo estaba en peligro. Aquel que dictaba las reglas desde hacía 20 años ahora huía despavorido. Y el factor determinante fue la fe inquebrantable sustentada por la líder del pueblo, que confiaba plenamente en la intervención divina.
Mientras Barak aniquilaba lo que quedaba de las fuerzas adversarias, Sísera intentaba salvar su propia vida. Se alejó del campo de batalla hasta alcanzar la región donde habitaban los queneos. Ese pueblo mantenía relaciones de paz tanto con Jabín como con Israel, lo que le confería cierta neutralidad. El comandante cananeo, exhausto y aterrorizado, se acercó al campamento de Heber, creyendo que quizás allí encontraría refugio. Allí Jael, esposa de Heber, lo recibió de manera inesperada. Al percibir la llegada de un fugitivo famoso por su crueldad y poder, ella lo invitó a entrar en su tienda. Sísera pidió agua, pero recibió leche. Esa gentileza adicional lo hizo sentir seguro. Entonces, él se recostó y ordenó que ella ocultara su presencia en caso de que alguien preguntara. Quizás pensó que una mujer no representaría peligro. Sin embargo, ya él planeaba algo que el comandante jamás sospecharía. Cuando él se durmió, ella tomó una estaca y un martillo, golpeándolo en la cabeza y matándolo de inmediato. El efecto de esa escena fue el cumplimiento de la palabra de Débora. La gloria no será para Barak, sino para una mujer. Adaptado de Jueces capítulo 4 versículo 9. Pero la sorpresa aún mayor es que no se trataba de la propia profetisa, sino de Jael, alguien hasta entonces poco conocida. Con un solo acto, la quenea selló el destino de Sísera y puso fin a la carrera del mayor opresor de Israel en ese periodo. Poco tiempo después, Barak llegó al campamento en busca del enemigo. Fue entonces cuando Jael se adelantó y mostró el cadáver del comandante. Allí se completó la victoria iniciada por la determinación de Débora en el Tabor. Sin Sísera, el poder de Jabín se desvaneció. La principal herramienta de opresión, los carros de hierro, fue neutralizada, y su líder estaba muerto a manos de una mujer valiente. La celebración de ese triunfo no ocurrió solo en reuniones o discursos, sino que fue eternizada a través de una composición poética conocida como el Cántico de Débora y Barak, relatado en Jueces capítulo 5. Esta obra, considerada una de las más antiguas de la literatura hebrea, describe detalles que la narrativa objetiva de Jueces capítulo 4 no explica en profundidad. Allí, el lector encuentra el estado moral del pueblo, la distribución de las tribus en apoyo a la guerra, el papel de cada personaje y un retrato de lo acontecido el día en que el río Kizom se convirtió en aliado. El himno inicia con una invocación para que gobernantes y príncipes presten oído a un relato. Gloriosa. Débora se presenta casi como una madre en Israel, alguien que se levantó cuando el pueblo estaba sin dirección. La canción no escatima elogios a las tribus que arriesgaron su propia vida, como Zabulón y Naftalí, ni economiza críticas a aquellas que se abstuvieron, como Rubén, Galaad y otras. Es un texto poético que hace menciones a los astros luchando contra Sísera, realzando la intervención sobrenatural. Hay un pasaje particularmente emblemático donde se describe a la madre de Sísera esperando a que su hijo regrese con despojos de guerra, mientras las damas de compañía la tranquilizaban diciendo que él simplemente se había demorado repartiendo los botines. Esa escena expone el contraste entre las expectativas de los opresores y la realidad. Sísera jamás regresaría, pues yacía inerte en la tienda de Gael, víctima de su propia soberbia. El cántico, además de celebrar la hazaña, hace cuestión de alabar a Jael como la más bendecida entre las mujeres. Al final, surge el gran desenlace, que todos los enemigos del Altísimo sean consumidos de ese modo, pero que quien lo ama sea exaltado como el sol en todo su esplendor. El mensaje es claro. La victoria se originó no solo de las armas y la estrategia, sino, sobre todo, del apoyo divino y de la obediencia valiente de Débora y de Barak. A partir de ese triunfo, la nación disfrutó de 4 décadas de tranquilidad. Jueces capítulo 5, versículo 31, concluye la historia señalando que Israel estuvo en calma durante 40 años. Ese largo periodo de paz sugiere que el liderazgo de Débora trajo no solo la derrota de Jabín, sino también una reorganización moral y espiritual. Cuando el pueblo siguió sus orientaciones,
los rituales paganos fueron dejados de lado y las tribus pudieron retomar la agricultura y el comercio sin temor a invasiones. El nombre de Débora quedó marcado para siempre, pues ella ejemplificó la valentía inusual de comandar un ejército en una sociedad acostumbrada a ver a los hombres en el poder. Su protagonismo fue más allá del mero acto de juzgar, se convirtió en guía militar, consejera divina e inspiración para mujeres y hombres que fueron testigos de una victoria inédita. Y la fe de Barak se manifestó en la batalla, fue gracias a la influencia de Débora que ese comandante se levantó. Y si Jael se atrevió a alzar la mano contra un general temible, sin duda, la confianza en el Dios que Débora anunciaba fue parte fundamental de ese impulso. Es posible que, tras la muerte de Débora, Israel regresara a los antiguos ciclos de idolatría y servidumbre, como tantas veces ocurrió. Sin embargo, mientras ella viviera, la nación prosperó. Su historia trasciende los siglos, sirviendo de ejemplo de cómo una persona decidida puede transformar realidades opresivas, incluso con recursos escasos o en una posición social limitada. La diferencia no estaba en las armas, sino en el carácter firme y en la certeza de que el Creador actúa a favor de quienes buscan justicia. Débora fue mucho más que una figura pasajera en la línea del tiempo bíblica. Su impacto resuena hasta nuestros días, recordándonos que, en situaciones adversas, la valentía puede surgir de quien menos se espera, y que la convicción, basada en principios elevados, es capaz de someter incluso a un ejército superior. Sin ella, Barak quizá nunca habría reunido fuerzas suficientes para enfrentar a Sísera. Sin su voz profética, Israel habría permanecido entregado a la apatía y al miedo. Sin su fe, las tribus no se habrían unido para expulsar un dominio secular. Ella se destaca como una de las pocas mujeres que ejerció funciones de liderazgo en el período del Antiguo Testamento, y lo hizo de manera magistral, sintetizando en su perfil las dimensiones jurídica, profética y estratégica. Mientras muchos se contentarían únicamente con arbitrar disputas, Débora fue más allá. Rompió la pasividad, invitó al pueblo a confiar y se comprometió firmemente en la conducción de un movimiento que, en términos humanos, podría haber parecido una locura. Si esta historia te inspira, te invitamos a profundizar aún más en los textos de Jueces y de los demás libros históricos del Antiguo Testamento. Y si deseas seguir acompañándonos con curiosidades y lecciones sobre las Sagradas Escrituras, suscríbete a nuestro canal, comparte este contenido con amigos y familiares y deja tu like. Cuantas más personas escuchen acerca del valor de Débora, mayor será la posibilidad de ver surgir líderes determinados a enfrentar opresiones modernas y a traer liberación a quienes claman por una oportunidad de vivir en paz.